Continuamos con invitados especiales en este desarrollo del tercer simposio internacional de gobierno urbano y esta vez nos acompaña Jorge Enrique Torres. Él es economista y egresado de la maestría en gobierno urbano de la Nacional. Él actualmente es el director del CENAC, el Centro de Estudios de la Construcción y Desarrollo Urbano. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Claudia. Así es, Jorge, pues como Jenny lo decía, él es egresado de nuestra maestría en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos y hoy nos traerá una ponencia sobre la actividad económica y los asentamientos autogestionados. Esta será una de las ponencias de cierre porque será en la última mesa que se va a desarrollar sobre la informalidad urbana. Jorge, ¿qué podemos decir precisamente de esos asentamientos autogestionados? ¿Cómo se ven en la ciudad? Bueno, lo que voy a presentar en parte proviene de mi trabajo final de maestría, que se titula los asentamientos autogestionados en Bogotá, un proceso gestionado desde dos lógicas. Esas lógicas son la lógica de las comunidades protagonistas y la lógica del Estado, obviamente de la forma como orienta la política pública respecto a ellos. Sin embargo, en este caso me voy a referir a un aspecto que ha surgido precisamente de algunos datos que me llamaron la atención en el desarrollo del trabajo y que no están completamente contenidos en este trabajo. Y es el dinamismo económico que se produce dentro de estos asentamientos. Básicamente, pues lo que se plantea es que, y de una manera, digamos, a nivel de provocación, se elaboró el título, en el sentido de si el dinamismo económico de los asentamientos autogestionados es uno de los factores, o tal vez un factor muy importante de la formación de estos asentamientos. Esa es como, digamos, la pregunta o el argumento principal. Si la actividad económica que se da en estos asentamientos es uno de los factores que motiva precisamente la formación de estos asentamientos. Entonces, ¿qué se encontró? Uno, que en estos asentamientos lo que se produce es un proceso en el cual los autoconstructores, autogestores de vivienda en Bogotá no solamente construyen la vivienda para vivir en ella, sino que construyen la vivienda para generar rentas. Rentas en la forma de arrendamientos, especialmente de uso habitacional, y rentas en la forma, por ejemplo, de negocios y alquileres de otros usos. Esto se observa pues básicamente en que las viviendas que han sido autogestionadas básicamente desarrollan inicialmente una vivienda de tipo unifamiliar, pero con el tiempo vemos cómo en Bogotá los estratos socioeconómicos bajos se caracterizan por tener casas de 1, 2, 3 y más pisos, llegando en algunos casos sectores que tienen, digamos, edificios prácticamente hasta de 7 pisos. En esos asentamientos, como decía, se genera una renta muy importante en lo que tiene que ver con arrendamientos. Se genera empleo también. Entonces, ¿qué tenemos? En los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá ocupan la vivienda como arrendatarios 1.200.000 hogares. Estos 1.200.000 hogares le pagan a sus propietarios, con los cuales comparten su estrato e incluso su vivienda, en la mayor parte, 9 billones de pesos al año en arrendamientos. Y de otra parte, en este stock que se construye de esta manera, también existe una población de más de 700.000 personas que trabajan en la vivienda. Y así seguimos. Hay más de 100.000 viviendas en las cuales hay comercio, se prestan servicios, etc. Entonces todo esto genera un agregado que se puede considerar como parte de la economía popular. ¿Y qué trascendencia tiene eso desde nuestro punto de vista? La trascendencia que tiene es que estos hogares, cuando se fijan como meta no solamente hacer la vivienda para vivir ahí, sino que su propósito de largo plazo es vivir ahí y también generar renta, pues obviamente
se están motivando por este factor y esto determina que la vivienda evoluciona en la medida en que el hogar requiere ingresos y pues obviamente constituye un factor que moviliza o puede dinamizar esta actividad. Jorge, precisamente, ¿cuál es el papel que cumple el gobierno urbano en esta gestión? Bueno, pues tiene que ver desde antes incluso, porque los asentamientos autogestionados en gran parte no se localizan en sectores autorizados urbanísticamente para esta función. Mucho se ocupan áreas que son, digamos, de usos agrícolas, incluso áreas que no son seguras geológicamente, mejor dicho, desde el primer instante, que es lo que tiene que ver con la manera como se ocupa la tierra, eso no está dentro de las normas del ordenamiento territorial ni en las zonas que la ciudad ha planificado para su ocupación desde el punto de vista residencial. De otra parte, pues la gestión de la vivienda como tal que se hace, la forma como se urbaniza y la forma como se construye la vivienda no es una sola, son diversas formas, digamos, en las cuales se realiza esto. Tampoco está mediada por la solicitud de licencias de construcción ni nada de esto. Igualmente la forma como se toman los servicios públicos. Con el tiempo, la institucionalidad pública local, especialmente, tiene que hacer frente a este problema cuando ya tiene que hacer frente a este fenómeno, a este hecho creado, cuando ya está creado y pues obviamente el gobierno urbano generalmente arranca a atender este fenómeno de una manera, digamos, ya retrasada, ¿sí? Ya no es oportuna. Y eso determina que la intervención pública siempre va a estar rezagada de las dinámicas de estos procesos, especialmente en materia de equipamiento. Los hogares hacen las viviendas, pero el equipamiento, buena parte del equipamiento, por la magnitud de la inversión que requiere, le corresponde pues obviamente a las entidades públicas. Bueno, Jorge, lo dejo porque usted tiene que preparar ya, en pocos minutos tendrá la ponencia y pues vamos a estar ya en la recta final de este simposio de gobierno urbano, Jenny. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y le recordamos seguirnos en nuestras redes sociales donde seguiremos transmitiendo todos los detalles de esta segunda jornada del tercer simposio internacional de gobierno urbano desde la Cámara de Comercio de Bogotá.